siembra, de semilla, ¿sí? Podemos poner soja, maíz, lo que sea. eh, y ahora estoy viendo que falta... No, está bien. Después de última lo modifico yo un poco los valores, pero quiero que entiendan todo el sistema. Después los valores puntuales que varíe el precio de la semilla y eso, según qué semilla sea, después lo modifico. Pero lo importante es que entiendan cómo funciona esto. Tenemos las labores, que las labores, si, como ven, yo una modificación y se va actualizando los valores que son aleatorios, que por ejemplo son los labores. Las labores se mueven en un rango determinado, siempre también teniendo en cuenta las hectáreas. Después tenemos el riego, que es el costo que tiene tener un riego, es decir, precipitaciones, o sea, regar el campo. El riego también, si nosotros incorporamos el riego, vamos a tener una ruptura o capaz que no lo tengamos. Eso va a ser también otra decisión que le vamos a dejar al usuario. ¿Sí? Después yo voy a seguir recapitulando, así van entendiendo mejor. Y después el precio de alquiler. Eso también, obviamente, va relacionado con las hectáreas. Bueno, seguimos con el tema de insumos. Insumos tenemos las semillas, los herbicidas y los fertilizantes. Las semillas, lo que implantamos en el campo, los herbicidas, que son para matar todas las malezas, y los fertilizantes, que sería para ayudar el crecimiento de la semilla. ¿Sí? Sí. ¿Vamos todo bien hasta ahí? Sí. Bien. Cualquier duda me la hacen y están los chicos acá de soporte técnico viendo las preguntas. Yo estuve a caminar aquí en administración rural, así que todo eso tengo muy claro. Ah, de 10, de 10. Bueno, acá tenemos las relaciones de kilogramos en este caso, de 1000 kilogramos, del precio por kilogramo, perdón, y acá los litros, precio por litro. En este dos son litros y en este de arriba es kilo. El de semilla de kilo, 1000 pesos en este caso el kilo, y en los herbicidas 250 pesos el litro y 125 pesos el litro de fertilizante. Me parece que lo dije mal, porque aquí tengo precios. No, perdón. Perdón. Porque no lo. El precio de venta es este, que dice precio de venta, justamente. Y acá dice el costo. Acá tenemos lo que requiere de semillas y de herbicidas, de fertilizantes. Esto yo se lo voy explicando como para que lo tengan en cuenta ustedes, no se lo van a estar explicando ustedes al usuario, porque va a ser muy engorroso. ¿Sí? Ustedes pueden decir, acá tienen los costos, que son de los insumos, que tenemos las semillas, los herbicidas y los fertilizantes, y también tenemos los otros costos de labores, es decir, el trabajo que se le hace al campo, y los costos de riego, y si llegamos a tener una rotura de riego, y también el costo de alquiler, si es que llegamos a alquilar. Vamos al precio de venta, el costo, estos son aleatorios, este es fijo, y acá tenemos la relación. Bien. También se tiene en cuenta algún tipo de merma por enfermedad que puede llegar a tener la semilla, el campo, el cultivo, que eso es aleatorio y se va moviendo entre estos valores, del 0 al 0,6, del 0,6 al 0,9 y del 0,9 al 1. O sea, tenés un 60% de probabilidades, es decir, un 0,6, de que no tengas una merma por enfermedad, un 60 a un 90% de que tengas un 5% de merma. Merma, digamos, es claro, una disminución de la producción. Mermó un 5%. Digamos que tenemos entre un 60 y un 90% de probabilidades. Eso es la merma normal, ¿no?
¿eh? Esa es la merma normal, digamos, que puede tener. O la normal. No, es aleatorio. Claro, pero dentro de la simulación es la merma normal producida por lo mismo, digamos, por el trabajo. O es la extraordinaria. No, es la normal, La es la normal. normal, sí. O sea, de toda la producción que tengamos, esto puede llegar esto es lo que merma, Claro, claro. Bien. que es lo que se espera. Y lo que se espera, obviamente no podemos determinar algo cierto No. porque es aleatorio esto, entonces por eso varía. Ujú. Y tenemos un 10% de probabilidades, o sea, el 0,9 al 1, que es un 0,10, que sería un 10% de probabilidad de que merme un 10% de la producción. ¿Sí? Bueno, ven, en este caso tenemos un 0%, bueno, ahora se actualizó, tenemos un 10% de merma y ahí se va actualizando. También tenemos el daño por granizo, esos son todos los otros datos. Voy explicando después los otros datos. El rendimiento, el costo de venta por tonelada y el total. El total de los ingresos. Bueno, sigo con los datos. Lo principal es que nosotros le demos a elegir las siguientes opciones. Los datos de la superficie. Primero que todo, le decís, hola, ¿cómo estás? Bueno, te interesa que hagamos el negocio este de siembra, ¿sí? Primero que todo, qué querés hacer? ¿Querés alquilar el campo o no querés alquilarlo? Si querés alquilarlo, obviamente vas a tener un costo extra y va a ser un menor porcentaje de rentabilidad. Entonces acá tenés un filtro de sí o de no. De si pones no, se elimina eso y se vuelve a analizar la rentabilidad. Pones sí, cálculo todo. Bien. Vamos a dar cuenta que si se alquila, tenemos las cantidades de hectáreas acá y el costo por hectárea no se toca, se deja ahí. Porque tampoco es algo que nosotros podamos variar. Exactamente. Lo que sí se puede variar es, entonces, en la parte del campo, es si se alquila o no, y también se puede variar la cantidad de hectáreas. Entonces, si nosotros ponemos 100 hectáreas, claro, cambia toda la rentabilidad y se hace todo otro análisis. Ponemos las 500. Bien. Ahora los factores climáticos. También agregamos la parte de granizo. Vamos a hacer de cuenta que la persona o el usuario también decide sobre los factores climáticos y decide si va a haber granizo o si no va a haber granizo en la campaña que vamos a sembrar. ¿Sí? Entonces, vamos a poner que si tiene granizo, por ejemplo, siempre que nosotros modificamos las cosas, se vuelve a actualizar todo. Y después nosotros también podemos decir, le damos a elección al usuario la merma por granizo. O sea, qué proporción del campo, por así decirlo, está afectada por el granizo. Vamos a decir un 10% o podemos decir un 50% y ahí ya los números se van a ultra mega rojo. O sea, no es muy rentable, no es rentable en realidad directamente la siembra. Vamos a poner que sea un 5%. Bien. Y por último tenemos el factor riego. Si nosotros queremos hacer un riego, queremos instalar y tener el riego por dispersión, por aspersión o lo que sea, usted le mete cualquier chamullo, pero podemos decir que tenemos un arco hermoso así, que va girando, un pivot, que va girando y es. Cualquiera de los sistemas. Y bueno. 4, creo. Y tenemos una variación también, porque como vamos a tener otras estructuras, vamos a tener otras responsabilidades y por lo tanto posibles roturas de esas instalaciones que tengamos la estructura, en este caso el riego.
Entonces, la rotura puede llegar a variar de 0 a 3. Vamos a poner 0, entonces ahí tenemos una mayor rentabilidad. Vamos a poner 1 y ahí se van modificando los niveles de rentabilidad. Porque bueno, claramente es otro costo. Bien, acá en este recuadro vamos a tener lo que es la rentabilidad total. O sea, bajo este recuadro nos vamos a basar toda la rentabilidad que tengamos. Vamos a hacer el análisis de la rentabilidad. ¿Cómo vamos a hacer? Tenemos los ingresos por un lado, tenemos los costos por otro, y ingresos menos costos, tenemos la utilidad bruta. Y de ahí tenemos quitamos B2, B5, que sería los costos, estos gastos generales. Pues por un lado tenemos los costos de insumos. Está todo separado, todas estas filas son las distintos recuadros de acá. Los ingresos estos es igual a estos ingresos, a este cuadro, que el total te da 17.164. Los costos es igual a esto de acá, los costos por insumos, perdón, que son estos, que el total te da 2 palos 826 y ahí te da 2 palos 826. La utilidad bruta es la diferencia entre esos dos. Y después tenemos los gastos generales, que son los costos de allá arriba, que son las labores, el riego, la rotura de riego y los alquileres. ¿Sí? Eso nos va a dar una rentabilidad. Que tenemos lo que sería los ingresos, la utilidad sobre los ingresos, que es el porcentaje de rentabilidad. En este caso, un 27%. Que lo que podemos también, esto si quieren también se lo pueden explicar, que es la rentabilidad que tenemos, los costos, los gastos generales, y qué es lo que también podemos llegar a analizar con ese usuario después de haber ejecutado todo esto. Es la rentabilidad deseada. Nosotros vamos a decir, bueno, bajo todos estos factores que vos elegiste, ya sea que alquilas el campo, que son 500 hectáreas, que tenés, que va a caer granizo y que ese granizo va a afectar un 5% del campo, y decidiste incorporar un riego donde tenés una rotura de 3 veces a lo largo de toda la campaña, se te rompe 3 veces el riego. ¿Qué rentabilidad buscas? ¿Sí? Entonces, ponele que vamos a decir un 15% de rentabilidad. ¿Sí? Cuando vos pones la rentabilidad deseada, lo que te envía es la probabilidad de obtener esa rentabilidad. Porque algo lo que estamos haciendo, como son factores aleatorios, chicos, es manejarnos también con probabilidad de ocurrencia. Porque nada puede ser certero en esto, mucho menos en negocio. Claro, y jugando con el clima. Entonces, nosotros lo que podemos proveerle es probabilidades de ocurrencia. En este caso, de que tengamos el 15% de rentabilidad del negocio. Y eso sería un 89% de probabilidad. Después, lo que se puede... Acá se me va a buguear mal el computador, bro, porque... Bueno, no lo voy a hacer. Porque acá se ejecuta una macro, pero... O sea, te va variando el gráfico. Claro. También en el mismo archivo, después pasan a la otra hoja
Y lo que pueden mostrarles es, ustedes ponen, pongan acá, esto queda predeterminado, pero se va, vamos a poner 100. Queda predeterminado. Primero ponen los extremos. Una vez que terminan de mostrarle la primera hoja de datos, que nos muestran la rentabilidad de todo, después siguen a la hoja de gráfico. Cuando llegan a la hoja de gráfico, lo que hacen es apretar primero el botón extremos. Se está ejecutando un macro, pero ahí está. Y después lo que hacen es ejecutar el... Ah, para, que no lo limpie. No lo limpie. Pero los extremos ya están. Vale, ¿querés apagar la cámara tuya así ando mejor? Dale. Sí, no, yo acá tengo prendida la mía. Ay, calculo que no se va a tildar tanto. Bien, ¿está muy tildado? Sí, paciencia. Lo que pasa es que estaba tildado. Bueno, como ven, se va formando un gráfico que es en base a las rentabilidades que se tiene. Esto es probabilidad por rentabilidad. Probabilidad de rentabilidad por porcentaje de rentabilidad. Por el eje de las Y, digamos, a ver si todos nos entendemos matemáticamente, por el eje de las Y vamos a tener la probabilidad de la rentabilidad. Y por el eje de las X, el eje de las abscisas, el porcentaje de rentabilidad que tengamos. Obviamente, voy a ejecutar de vuelta Monte Carlo, pero obviamente vamos a tener siempre, debido, no quiero que empiecen a tirar datos muy técnicos, pero debido al teorema central del límite, que dice que todas las variables aleatorias sumadas es igual a una distribución normal, o sea, poseen una distribución normal, la suma de todo eso, exactamente. ¿Qué es lo que pasa acá? Entonces, ¿eso qué significa? Fundamentalmente, hablándolo, que no vamos a tener muy poca probabilidad de obtener rentabilidades extremas, es decir, tener mucha rentabilidad o tener muy poca rentabilidad o no tenerla. Van a estar todos cerca de la normal. Claro, todos van a estar cerca de la media. ¿Sí? Obviamente, si los factores son más positivos, la media va a ser más positiva. Y mientras más beneficiosos sean los factores para el negocio, la media va a ser más tendiente a mayor positividad. Es decir, que tenga mucha más rentabilidad el negocio. Por otro lado, si los factores son más negativos, si tenemos mucha rotura de riego, si tenemos pocas hectáreas, hay una merma por granizo muy grande, la media va a ser mucho más tendiente a la negativa si es que no vamos a tener rentabilidad siquiera. Entonces, como pueden ir viendo, de a poco, porque mi computadora no se va a bancar 1000 bucles, van viendo que tiene como una cierta forma de campana, por así decirlo, evitándose algunos picos, pero sí tiene mucho más probabilidad de ocurrencia en la media, que es estos valores que están acá. Se indica el puntero, ¿no? ¿Se muestra? Sí. Bueno, sería esto. Que básicamente sería entre un 10, un 13% de probabilidades de tener un 10
13% de rentabilidad sería la media. Y en este caso, digamos que el 60% en este punto, por decirlo así, que es el punto máximo, tenés un 60% de probabilidades de tener, por así decirlo, un 12% de rentabilidad. ¿Mucha información? No. De todos modos, siempre los que estén quizás menos capacitados, o sea, que no estén tan avanzados en la carrera, le vamos a dar una mano, vamos a estar todos, así les vamos mostrándolo y estando ahí acompañándolos. Sí, No van a estar claro. solos. Sí, quédense tranquilos. Yo soy Es que te estoy explicando una materia en Yo estoy viendo en contabilidad 30 primero. minutos. O sea, Ya Sí. estás explicando como 4. Sí. Sí, son, la verdad que se me fue. son un montón. Sí. O sea, hablando del Administración teorema central del popular. límite, de la parte agraria y demás. Pero bueno, no pasa nada porque tenemos otros proyectos que mostrarles. Y si no, después revean la grabación y me morí. Claro. Claro. Después de última lo hago yo mucho más estructurado y le digo, presentación, hablan con el uso. No, mira, yo la verdad lo que yo creo es que los chicos de secundario va a ser mucho menos teórica la parte de la Sí, y disertación. para mí te van a hacer más preguntas sobre si te gusta o no te gusta la carrera. Exacto. Si te van a decir, Y demostrar, yo creo que los Claro. valores, claro, y los valores los vamos a modificar nosotros a nuestro criterio. No creo que ellos vayan a tirar algo así como, no sé, quiero una rentabilidad, porque no creo que todavía tengan los conceptos muy... Te digo porque Bueno. estoy preparando chicos del SAMBUE, de un montón de económicas, de colegios de económicas, y no están tan preparados como para llegar a un nivel de decir, bueno, yo quiero, salvo que justo enganches a uno que tenga campo. Claro. Sí. Pero, y si te equivocas, tampoco se van a dar cuenta. no, si vos Sí, lo sí, decís por eso. seguro, o sea, Sí. si vos decís como vos dijiste mi nombre, yo me llamo María. Sí. Sí, Abigail. Sí. Pero fue tan Te dije seguro. Abigail. Sí, fue tan seguro que era el mismo. Bueno, igual cuando te presenté con él te dije María. No, pero a eso me refiero. A que si vos lo decís seguro, el otro, ¿qué sabe? Sí. Bueno. Hay que salir a venderte nomás. Sí, de una. ¿Viste? Yo te corregí porque lo dijiste muy seguro, entonces dije, bueno, está bien, déjala ahí. Está bien. Siguiendo. Terminamos la parte de la siembra. Vamos a poner siembra de soja. La siembra de soja. En el otro proyecto, la parte de inversiones, lo que tenemos es mucho más sencillo, así que no se alarmen. Lo único que tienen para modificar los chicos es los meses, que se puede hacer superior a 24 meses, es decir, 2 años, pero no se va a mostrar en el gráfico. Y eso, para decirlo burdamente, es una cagada, porque lo más interesante es gráfico. Pero bueno, ténganlo en cuenta. Después, lo que se puede modificar es el monto y los meses y las tasas de interés. Pero eso en realidad yo creo que lo vamos a modificar simplemente nosotros en el momento viéndolo. Es más, lo puedo llegar a modificar ahora y ya queda listo para que no lo estemos tocando. Exacto. Pero que sean datos reales. Claro. O sea, de última, de hoy. Pues varía mucho en En 1 o 2 días, pero digamos de hoy. Una hora capaz. Bueno, pero no, en realidad ahora, bueno, en base al Banco Macro se está actualizando cada 2 días. Salvo los money markets que se están actualizando todos los días. Creo que Pero- la DMP creo que tiene una Es mucho más alta. 80. ¿Cuánto? 98%. 98, sí. Sí, naranja ya está en 100. Pero el fondo común, digamos. O sea, Sí, los la fondos plata que vos comunes. pones Sí, sí, sí. queda ahí. Naranja ya está en 100 clavado. Sí. Pero, Me bueno, dejaron bien redondados las naranjas. ¿Sí? yo lo voy a modificar, pero ponele. Vamos a hacer. Voy a empezar a meter muchos más conceptos y no quiero. No, déjalo ahí. Pero bueno, podemos modificar la tasa de interés. Vamos a decirlo así. Vamos a poner un 140 y acá vamos a poner un 97%.
Este de Mercado Pago, ¿sí? TNA. TNA, si les llegan a preguntar, no importa que no lo sepan, o sea, que no sepan el concepto, pero sí que sepan qué significa TNA, tasa nominal anual. O sea, es la tasa de interés anual, ¿sí? De Mercado Pago, que es MP, Sí. ¿sí? Y la de PF, que es plazo fijo. Acá tenés las tasas mensuales. ¿Qué es lo que pasa acá? En el plazo fijo vamos a tener dos tipos de inversiones, con renovación y sin renovación. Buen día. ¿Qué hace, Cala? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, che. ¿Venís a estudiar? Tengo que abrir el libro yo. De una, pero ahora es 10 o no. Sí. No. Prenda. Estoy, para que sepa, estoy explicando sobre la rural que vamos a hacer el miércoles, jueves, De viernes. una. Estoy explicando cálculo financiero, si querés sumarte. Ah, justo me acuerdo de eso. Bueno, en el plazo fijo, como les dije, tenemos dos opciones, con renovación y sin renovación. No son opciones en realidad, o sea, ya están predeterminadas. Sí o sí van a estar las dos, pero para que las tengan en cuenta. Y Mercado Pago. ¿Qué es lo que difiere acá? El plazo fijo sin renovación lo que hace es generar intereses sobre, en este caso vamos a poner 1.000 pesos. ¿Sí? Y siempre se genera intereses sobre esos 1.000 pesos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tenemos un plazo fijo con renovación mensual, es decir, que vamos a hacerlo por un año, 12 meses, con renovación mensual durante un año, los intereses que se generan se van sumando al capital a medida que pasa el tiempo. Entonces, el primer mes vas a sacar los intereses con los 1.000 pesos. Sí. Pero después vas a tener los 1.000 pesos al siguiente mes, más los intereses que se generaron el mes anterior. Y ese interés se genera, y el interés del mes actual, entonces se genera sobre los 1.000 pesos más los intereses que se habían generado antes. Sí. Y así se va generando una bola, Una bola de que esa bola, matemáticamente hablando, es una función exponencial. Deberíamos aclarar a los chicos que en el plazo fijo no se puede retirar la plata como tal rápido, sino más o menos te Claro. ponen un... O sea, el nivel de liquidez es mayor en los fondos Sí. comunes de inversión. Bueno, pero no se tiene en cuenta la liquidez, digamos. Sí, pero chicos, capaz que eso sí, porque ya si van a poner para mucho en el plazo fijo. No, Claro, pero no Claro. lo vas a poder no usar. puedes ocupar el dinero. Bueno, sí, No lo vas a eso poder para que usar. lo tengan en cuenta. En sí. cambio, si vos lo metes en mercado Pago. pago, lo lo metes usás. en naranja, ponele, naranja X, vos lo podés generar rentabilidad todos los días, pero Lo puedes estar usando Claro. más. Para sacarme la duda, la capitalización es diaria. sí, Sí. Listo. tienen un anual, pero te lo actualizan todos los días. Sí, sí, sí. Pero- Eso para explicarle a los chicos, porque Ujú, tengo una muy sí. bueno. Sí. Entonces, el plazo fijo, justamente como utilizo la palabra, es durante un plazo determinado, fijo, no se puede mover. Digamos que sí, pero requiere alguna penalidad y otras cosas. Digamos que el plazo es fijo, entonces. Y por otro lado, tenemos el con renovación, que bueno, ya se lo había explicado. Yo quiero que vean, y esto no estaría. Fíjense que estén bien los valores estos, pues por ahí se traba. Y queda, bueno, sin renovación. El monto inicial son de 1.000 pesos. Para que voy a terminar de explicar Mercado Pago y después hago el resumen. Y después Mercado Pago es los 1.000 pesos y eso generando intereses en lugar de con renovación, que es el plazo fijo, que era mensual, que se Sí. sumaban los intereses al capital inicial. Mensualmente esto lo hace diariamente. Claro. Entonces es mucho más fuerte. Por eso, a pesar de que tenga una menor tasa, sigue siendo muy interesante. Y además de la liquidez, como decía Adrián, que se puede sacar la plata cuando vos quieras. Una pregunta, ¿en los colores cuál es cada uno? Abajo en el gráfico. Ahí te lo dice abajo. El gris es Mercado Pago, el naranja es el plazo fijo sin renovación y el azul es plazo fijo con renovación.
si pueden ver la forma que tienen las gráficas, la naranja es recta. Sí. Si lo pensamos matemáticamente, es muy razonable porque siempre se genera intereses sobre ese mismo capital y nada más. No se va generando intereses sobre el capital, sobre los capitales e intereses anteriores. Claro, claro. Que es caso contrario lo que sí sucede en el mercado pago y en el plazo fijo con renovación. Que esto es lo que yo quiero que dejen en claro. Primero, el tema de la liquidez que tiene el mercado pago, que eso es muy interesante, más en un país en el que estamos, que es bueno tener liquidez. Y otra es lo que es el interés compuesto, de que se generen intereses sobre el capital inicial y después se generen más intereses sobre el capital inicial anteriores y así sucesivamente se van sumando hasta generar una bola, porque es exponencial. Es lo que yo quiero hacer hincapié, que por lo menos entiendan eso, más allá de que se entretenga, que digamos que los patos fundamentales es que se entretengan. Sí. Eso es lo fundamental. Después de ahí que aprendan, bueno, de 10, un golazo. Sí, no, simplemente, capaz que la mayoría lo pueda reconocer, porque es que se hizo medio viral de la serie esta de Futurama, cuando en el futuro había Claro, dejado, cuando Fry dejó... había dejado no, unos centavos en el banco y en 2000 años no. Sí. Bueno, Sí. podría ser un meme. Podría ser un meme. Podría explicárselo de cortado. Claro. Me corto el video. Sí, El cortamos video. el video y cortamos y ahí sale ¿De el qué más? El comentario está muy bueno. ¿Por qué no te venías antes? Vale? Muy buena idea. Nada, bueno, porque vos sabés, encima me hicieron el mismo, me dijo lo mismo el chico que armó todo esto, me dijo lo mismo. Ay, si querés hacer como cuando Fry, Sí, es todo. ¿qué haces el está bien? Y aparte, mucho con los cortás y los enganchás. Claro. Muy bueno. Muy bueno. ¿Y ahora cómo podemos hacer con el otro? Proyecto que sea así. No, el otro no. Ese es El muy- agro es como muy, muy particular. Muy Sí, pesado. sí. Va a ser muy pesado. Bueno, pero vamos a ver, algo se diga. Sí. Por ahí con el gráfico lo podés. Por eso te digo, para mí variar mucho va a ser la cantidad de hectáreas y si quieren la rentabilidad o no, pero eso es muy técnico. O sea, me parece que no van a ir tanto, nos vamos a hacer. Bueno, nosotros. decirle cuánto plata va a ganar. Decirle, bueno, cuánta Pero plata digo que querés va a ganar en estar, va a estar porcentaje. en nuestra habilidad para manejarlos. En eso va a estar. Entonces nosotros manejamos el gráfico y ya está. Y le mostramos el grafiquito y le decimos, bueno, mirá, es así, es asa, va por acá, pasa por allá. De última podemos modificar el gráfico para exagerarlo un poco más. Claro. O ponerlo más Bueno, Y ese yo lo dejaría así, ya lo dejaría con un monto fijo, digamos, y mostraría. bueno. Salvo que alguien- Básicamente lo único que pueden modificar acá es la cantidad de tiempo, que los meses y el monto. Pero después lo otro que digo. O sea, ya sea si pones 10 pesos, así le pones Che, vale, perdón mi meta. ¿Qué van a hacer en el rural? un montón de cosas. Yo te explico. Siempre quedan los mismos valores de rentabilidad. O sea, a pesar de que cambie el monto, no cambia la rentabilidad porque lo que varía, lo importante es la tasa de interés. Eso sería lo que se armó. Si quieren pueden explicarle acá que como es el gris el mercado pago, que a pesar de que tenga una menor tasa de interés, por eso va primero por abajo del plazo fijo sin renovación, después va recuperando por el interés compuesto. Sí. Ustedes díganle, busquen lo que es interés compuesto en YouTube y lo van a explicar bien. Y ahí van a entender. Pero es un concepto muy interesante que lo tienen que tener en cuenta. Y nada más. Y después les sea un mate. O para que no sea tan pesado. Y plata le podemos regalar. Fue regalar el plato porque dicen. Querés comprar a los chicos de alguna manera. Si te hace un
Si te dejas analizar el iris, te regalan $50 en token. Bueno, eso sería todo. Más que todo, el más complejo es la siembra, pero siempre voy a tratar de estar yo para presentarlo. Si en algún momento no se siente seguro, bueno, no se lo presenten y le ponen las otras dos opciones de inversión y monotributo, digo, como última opción. Vas y pones la mano así sobre el... Elegí. Dale, elegí cuál era. Bueno, Disimuladamente, pero capaz así. Pueden chamullar fácilmente. Pero sí, Sí. sí está todo lo que pasa es que, dado. bueno, vos ya estás en tercer cuarto de economía. Eso es interesante. Va, Eso sí es complicado. ingresante, entre comillas, porque soy ingresante en la carrera, pero ya hice 2 años. Pero ni hice estadística, es cosa que se llama. La última vez en la grabación, andate en las puntas De- bastantes palabras clave para chamullar y Bueno, La guitarra acústica de Sí, ahí vamos. por último, seguís presentando. sí. Por la duda. Bueno. Yo no tengo nada que Hay esconder. mantenerla. No tengo nada que esconder. Ya terminamos, chicos. A las 10 terminamos. Cuando abra la biblioteca, digamos. Bueno, y entonces, ¿hasta corto la grabación o? No, porque queda lo último que no lo puedo encontrar. ¿Dónde está el PowerPoint? Ah, lo del plazo fijo. No, el PowerPoint. No, tuyo. lo de Monotributo. monotributo. Pero lo de monotributo es básicamente lo que está ahí. Y es lo que está ahí. Si Claro, quieren, Es eso, porque no hay una información Igual más. ya te va a empezar a correr también ya aviso un cartelito. bueno, tienen el PowerPoint ahí. Después lo etiqueto de vuelta el mensaje para que lo tengan. Y lo ven de ahí. Cualquier consulta me la hacen a mí, a María que lo hizo. ¿Sí? Eh, Es más, la mayoría de la información que está en el Power la pueden encontrar en internet fácil. O sea, no es como que. lo van buscando por internet. Sí, no sé si se escuchará bien. ¿Puedo maquillar los Excel si se ven más bonitos? ¿El qué? Maquillar los Excel. ¿Queremos quitarlo? Sí. No. Bueno, chicos, es eso nomás. Así que cualquier consulta, lo que necesiten. Hasta ahora todo bien, digamos, dentro de todo bien. Los que están conectados. ¿Sí hay conectado o no? No. Sí. Ahí lo marqué al pago. Carla, ¿qué? Bueno, Carla, espero que hayas entendido todo a la perfección. Nada, pero tranqui. Después vamos a estar nosotros para dar una mano ahí. Bien. Cortamos acá. Chao, Carla.